Ok. Buenos días a todos. Vamos a acomodar un poco la computadora porque me echaron del salón. Tengo que estar en mi pieza, en mi cama, para poder hablar sin que me interrumpan y sin que haya ruido. Que va a ser así la vida. Lo echan de la misma casa. Bueno, como sea. Hoy quiero hablar de la sabiduría de la Kabbalah, los secretos de la Torah. ¿Quién es? ¿Para quién es? ¿Quién puede enseñar? ¿Y quién puede aprender? Primero, ¿qué es? ¿Qué es? Cuando Dios se reveló al pueblo de Israel, entregó a Moshe toda la Torah. Ahora, también la parte oral, también la parte escrita y también los secretos de la Torah. Ahora, todo fue entregado por Dios a Moshe y menos la Torah escrita, que está escrito, no se puede cambiar nada. La Torah oral se desarrolló y la Torah secreta de la Torah, que ahora se llama Kabbalah, pero entonces se llamaba Kabbalah, también se desarrolla y es porque cada tiempo la Kabbalah va a enfrentar otro objetivo, va a iluminar otro proceso, otro tema que está en el mundo. Si la Kabbalah puede ser la misma, pero en qué enfoque se da depende del tiempo. Es decir, cuando se empezó a hablar de secretos de la Torá, estamos hablando del enfrentamiento entre la filosofía griega y entre la filosofía griega que empezó a surgir después de la interrupción de la profecía en el pueblo de Israel. Estamos hablando del año 500, algo así, 450, 500 antes de la era cristiana. Y, un segundo, ahora me ve mejor, ¿no? Digo, bueno, y tienen que enfrentar a la filosofía griega. Después tenían que enfrentar a otros problemas, a otras cuestiones, a otras ideas. Como sea, los secretos de la Torá fueron también entregados por Dios a Moshe y al pueblo, y por vía Moshe al pueblo de Israel. Ahora, como hay ciertas cosas, ciertos códigos jurídicos anteriores a la Torá, que ya aparecen ciertas cosas muy parecidas a lo que está escrito en la Torá. Por ejemplo, el código legal de Hammurabi. Hammurabi era un rey babilónico sumerio. No es babilónico porque no había Babilonia, que en esa época es el lugar de Babilonia, que él escribió un código de leyes, se llama las leyes de Hammurabi. Hay ciertas cosas de las leyes que son un poco parecidas a la Torah. Ciertas, muy pocas, pero hay. El Rav Kook escribe en una de sus escritos de que la Torah, antes de la Torah, también había gente muy elevada que por ahí podría percibir y legislar y entender qué es lo que se debía hacer en este mundo. ¿Cómo llegaron? Por percepción, por moralidad, por lógica. Y llegaron a entender de que el mundo sería mejor si se hace tal y tal cosa. El mundo podría levantar si se hace tal y tal otra. La Torah es la cúspide de todo porque es una Torah, la Torah es divina, no es una cosa de que empieza de la persona y se va a elevar hasta que uno dice, bueno, ¿sabes qué? Pienso de que si uno hace tal, si una persona roba, tiene que pagar el doble o tiene que pagar el cuádruple y demás y demás y demás, porque hay que parar este asunto de robos cotidianos a la gente. No, se va elevando, no es del hombre a una espiritualidad y a una legislación jurídica, sino una especie de Dios al hombre. Pero sí, hubo comportamientos humanos y leyes humanas en grupos humanos que determinaron leyes que pueden llegar a compartir de cierta manera, por ahí no en los detalles, con la Torah. Lo que sí decir que la Torah salió de las leyes de Hammurabi es una estupidez. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las leyes de Hammurabi está escrito así, que si yo mato a un niño,
y me apresan, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado, es decir, el rey? Matar a mi niño. ¿Pero qué me hizo mi niño? No. Según la ley de Hammurabi, uno tiene que sentir qué es lo que siente el padre cuando mataron a su hijo. Entonces, tú mataste al hijo de uno, te van a matar a tu hijo. ¿Cómo puede ser que maten a mi hijo? ¿Qué hizo mi hijo? Nada. Pero así está la ley de Hammurabi. Según lo que en la Torah es una aberración hacer esa cosa. Por eso decimos que la Torah es algo totalmente distinto. Sí, hay ciertos detalles en el cual los códigos de Hammurabi y demás pueden llegar a competir con la, ¿cómo se dice? Con la Torah. Así como de manera de leyes. Hay cosas que son anteriores a la Torah y pueden llegar a tener cierto tipo de percepción y paralelismo a la Torah. Así los secretos de la Torah. Si los secretos de la Torah hay gente muy elevada, no del pueblo de Israel, que pudo llegar a entendimientos teológicos muy importantes. Y no nada más entendimientos teológicos que vienen de la persona a una espiritualidad, sino tuvieron cierto tipo ¿cómo se dice?, de revelación divina. La Torah no dice que no hubo antes. La Torah dice de que qué pasa después de la Torah. Pero antes de la Torah sí. Hubo gente muy elevada que tuvo percepciones y profecías, incluso antes de la Torah. Por ejemplo, Noé, pero mucho más. Ahora, esas personas que percibieron algo de Dios y recibieron una especie de Dios les reveló sus secretos. Está bien que lo sepan, pero no tuvo una especie de transacción a sus generaciones. Es decir, por ejemplo, el Iov, el profeta. No era un profeta, pero vamos a decir que tuvo una revelación divina muy interesante y muy elevada. ¿Sus hijos siguieron el camino de la profecía? No, no, absolutamente no. ¿Tuvo una especie de consecuencia educacional, propagandista y demás? ¿Los alumnos de Iov? No. Por eso, no una especie de continuidad. La Torah es distinta. Es una especie de, no una revelación de Dios, sino es la revelación de Dios, la absoluta revelación de Dios, y tuvo una especie de continuidad en el pueblo de Israel que lo llevó a cabo y lo llevó a cumplir y lo llevó a entender y desarrollar. También cuidó la parte escrita y desarrolló la parte oral y la parte de secretos de la Torah y demás y demás. Ahora, la diferencia entre, dijimos que la Torah escrita no se cambia, así fue dada en el monte de Sinai y no se cambia ni una letra. La Torah oral se desarrolla, según los sabios de cada generación, a base de lo dado. Los secretos de la Torah también se desarrollan, pero la diferencia entre la Torah oral y los secretos de la Torah es que la Torah oral es cada persona del pueblo de Israel debe ocuparse de la Torah oral. Es parte integral de la Torah. Sin embargo, los secretos de la Torah no son para todos. Vieron que hay una tendencia de nuestros sabios de no enseñar públicamente secretos de la Torah. ¿Por qué? Por muchas razones. Vamos a hablar un poco más tarde de varias razones por lo cual era una cosa que se pasaba de un maestro a un alumno o algo así, no algo que Vox Populi, algo que se podía enseñar de manera popular a todo el mundo. Ahora, ¿qué son los secretos de la Torah? Los secretos de la Torah es la forma en la cual Dios maneja el mundo. Es decir, el porqué de la creación del mundo, hasta cierto punto que se puede comprender de manera humana, y para qué fue creado el mundo, y cómo Dios maneja el mundo desde la creación hasta nuestros días, y hasta la elevación del mundo a ser un mundo espiritual. La forma, si puedo sintetizar en una oración, puedo decir de que los secretos de la Torá nos explican cómo Dios maneja el mundo creado por Él. ¿Entendido? ¿Cuál es la forma y qué es nuestra misión como seres humanos frente a ese programa divino, que es el programa general de la creación del mundo? ¿Cuál es nuestro puesto? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos actuar? Esos son los secretos de la Torá. Ahora, dijimos, ¿entendido hasta ahora?
Si hay alguna pregunta, les pido, en vez de escribir en un chat, pregúntenme de manera oral, es mucho más fácil para que todos aprendamos, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta por ahora? No, Rab. Seguimos. ¿Quién es el que puede enseñar la Torah? ¿Ven? Como dije, como expliqué antes, hay una especie de tendencia de nuestros sabios de no expandir el estudio de los secretos de la Torah, hasta tanto que en el tomo de Haggá, en el Talmud de Babilonia, nos dicen de que no se puede enseñar ni a uno, ni a uno. Es decir, no dorshim b'ma'aseh bereshit afilu b'ma'aseh merkabah afilu be'echad, que no se da una clase sobre la carroza celestial, que es lo que aparece en el primer capítulo del libro de Ezequiel, ni siquiera de uno. ¿Qué significa ni siquiera de uno? Que uno puede dar una clase ni siquiera a un alumno. Y si, ¿cuántos alumnos puedo tener una clase en la cual yo doy sobre la carroza celestial, que es parte del manejo de Dios en este mundo, el mundo celestial, el mundo material? ¿Cuántos alumnos puede haber? Cero. Porque si no puede haber uno, menos de uno es cero. Entonces, si es cero, entonces ¿cómo uno se pasa de generación en generación? Nuestros sabios dijeron así, de que se puede enseñar únicamente, y no, se puede hablar de cierta manera muy en códigos y en pocas palabras, únicamente a alumnos que entienden por sí mismo, y que entienden por sí mismo. Vamos a parar acá. ¿Qué significa que entienden por sí mismo? Si una persona entiende por sí mismo, no hace falta que yo lo explique. Vamos a decir que yo soy un cabalista y quiero enseñar. Dicen estos sabios, no puedes enseñar ni siquiera a nadie. Cero alumnos. Únicamente si tienes un alumno que entiende por sí mismo. Y si entiende por sí mismo, ¿para qué me necesita a mí? Muy simple. Porque lo que él entiende por sí mismo no es la Torah, no es los secretos de la Torah. ¿Qué significa entiende por sí mismo? Para ser apto de entender, de empezar a aprender los secretos de la Torah, hace falta pasar por lo menos por 3 pasos. 2 pasos intelectuales y un paso... buenas tardes. 2 pasos intelectuales y un paso de personalidad. Vamos a hablar por los pasos intelectuales, ¿ok? La primera condición para poder aprender los secretos de la Torah es entender la lógica. Es decir, estar desarrollado de manera lógicamente. ¿Qué significa estar desarrollado de manera lógicamente? Muy simple, ustedes también no saben qué significa eso lógicamente. Una persona tiene que estar de manera no íntegra por ahí, tiene sus errores, pero tiene que aprender y tener no nada más nociones, sino es decir, dominar la lógica humana. ¿Qué significa dominar la lógica humana? ¿Cuál es el objetivo de la lógica? Entender cómo yo pienso. Entender cómo yo pienso. Entender cómo piensan los seres humanos. La estructura del pensamiento humano. ¿Entendido? Eso se llama lógica. Esa es la primera condición. Una persona que es ilógica, una persona que no tiene noción que es la lógica, que no piensa de manera lógicamente, que no tiene una lógica de pensamiento 1 más 1 son dos y cómo se llega de una hipótesis a una conclusión y cómo uno va desarrollando un pensamiento hasta que uno llega a una conclusión. Una persona que no tiene ese prólogo, ese prefacio, es totalmente inconcebible que entienda secretos de la Torah. Ni se le empieza a enseñar. Que la primera condición dijimos, lógica. Segunda condición intelectual es la condición de entender de cierta manera, tener más que una noción, no ser un genio, no ser un doctor de
pero no sí tener más que una noción común de filosofía o teología o las dos juntas. Filosofía y teología, sin la diferencia entre las dos, es forma de pensar en cosas abstractas y espirituales. Es decir, la lógica piensa en cosas lógicas, cosas factibles, cosas que no hace falta que sean espirituales. La filosofía es la posibilidad de la persona de entender cosas sobre la persona al espíritu, que llegan a la persona, de la persona material a algo espiritual. Cómo elevarse de manera espiritual. Cómo yo como persona me elevo de manera espiritual. Se puede llegar a través de la filosofía, a través de teología, como sea, es una especie de escalera para subir de mi materia a algo espiritual. Después de tener esas dos condiciones, que son condiciones intelectuales, como dijimos, lógica, y después filosofía o teología, o una especie de licuación entre las dos cosas, esto es una condición la más importante, que es la condición de ética. Ética y buenas tendencias. El más grande alumno del más grande cabalista del fin de la época mediada, estamos hablando de Larí, el alumno se llamaba Rabbi Haim Vital, uno de los dos más grandes alumnos de él, el más popular, el que más escribió. Él escribió una parte de que no se puede ni siquiera cumplir con ningún precepto de Dios hasta que uno no arregle sus malas tendencias. Él explica de por qué una persona, un niño judío, está absento de cumplir con los preceptos de Dios hasta que tenga 13 años, una niña hasta que tenga 12 años. Entonces, ¿qué hace durante 12 años o 13 años? ¿Qué se hace? Se forman su personalidad y se trata de formarse de manera íntegra en tendencias de sentimiento, de pensamiento, de forma de actuar. Es decir, únicamente a través de que uno llega a una especie de cierto tipo no sé cómo traducirlo al español, cierto tipo de madurez. Llega a los 12 años la mujer, a los 13 años el hombre, puede llegar a cumplir con los preceptos. Para entender los secretos de Dios, hace falta ser muchísimo más equilibrado de manera de tendencias y un mejor comportamiento y forma de pensar y forma de actuar de manera mucho más elevada. Es decir, para yo entrar en una facultad de medicina, tengo que tener cierta capacidad intelectual y cierta capacidad de personalidad. Pero para ser director de un hospital de neurocirugía nuclear robotizada, y no nada debo estudiar más, tengo que tener mucha más capacidad y mucho más entrega y mucho más elevación. No es el primer año de la facultad de medicina, es algo mucho más sofisticado. Así dice Rabbi Haim Vital, para uno poder llegar a entender los secretos de Dios, hace falta llegar a un nivel, como dijimos, de lógica, de entendimiento, de filosofía, que es la forma del hombre de elevarse, y de comportamiento, que sea paralelo a esa elevación. Tendencias de comportamiento. Cuando digo tendencias de comportamiento, estoy hablando, por ejemplo, avaridad y despilfarración. Una persona tiene que estar equilibrada. ¿Ok? Rodrigo raised hand. ¿Qué quiere, señor Rodrigo? Rap, bueno, saludos. Te hago una pregunta antes que sigas con la clase. Sí, el que Con quiere una pregunta en respecto, la medio, pregunte. bien, está muy bueno lo que decís, a ver si está bien lo que entendí. Si yo estudio la Torá, el Tanaj,
y entiendo un contexto histórico por lo que le pasó, un ejemplo, al pueblo de Israel en la división. Eso que yo entienda por qué el profeta está hablando, por ejemplo, a la casa de Judá en el cautiverio de Babilonia, que yo entienda el contexto, no es revelación, eso es lógica No es solamente. lógica. Es lógica y entendimiento historiográfico. No Claro, no es es nada revelación más del que cielo, lógica. no es revelación del cielo ni nada de eso, es solamente No, ni lógica. hablar. Bien, perfecto, perfecto. ¿Ok? Gracias, Rap. Si no, cualquier persona que sepa Biblia se hace profeta. Yo soy barba de profeta ya tengo, ¿eh? Es decir, yo estoy postulado como postulado de profeta, ya barba tengo larga, ¿no? Entonces ya en cualquier día me pongo el bastón y me voy caminando y me internan. Eh, seguimos. Entonces, ¿en qué andamos? Comportamiento. Si una persona no tiene esas tres fases, no puede ni siquiera entrar en el umbral de la cerca exterior, del jardín exterior, del campo exterior de los secretos de la Torá, porque no tiene ni cómo entrar, no tiene las condiciones más ínfimas de hacer algo, de acercarse a algo, de oír algo, nada, nada, totalmente lejano. Ahora, eso es para aprender. Entonces, como dijimos, la lógica prepara a la persona de manera natural, la filosofía lo va elevando, el comportamiento está paralelamente en tendencias, en forma de actuar, en forma de sentir. Entonces, llega un momento en el cual una persona llega a una especie de elevación, sabe lo que es elevarse de su materia y en ese momento puede llegar a entrar, por lo menos a empezar algo que puede llegar a tener alguna especie de olfato lejano con lo que es los secretos de la Torah. Si uno no tiene esas condiciones, por ahí él piensa que está ocupándose de secretos de la Torah, pero se está mintiendo a sí mismo y se está mintiendo al prójimo, porque no tiene nada que ver con los secretos de la Torah, les aseguro, nada que ver. ¿Pero por qué? Porque dijimos de que una persona, volvamos al Talmud de Babilonia. El Talmud de Babilonia dijimos de que una persona no puede enseñar a alumnos ni siquiera a 0 alumnos, únicamente si uno entiende, si ese alumno entiende por sí mismo. Explica Maimónides ese párrafo. Dice así: ¿qué es lo que significa que una persona entiende por sí mismo? Entonces el rabino cabalista le puede explicar algo. Dice así, el Maimónides dice algo muy importante, dice así: una persona entiende por sí mismo, quiere decir que tiene una especie de percepción en su alma, en su interior, y el rabino cabalista le revela lo que ya percibía. Es decir, el objetivo, la misión del rabino cabalista con su alumno es decirlo así: tú percibiste que hay la bondad divina. Ok, te explico. La bondad divina es después de tal y tal proceso. Ok. Eh, y tiene que estar en un nivel así. Después está para poder amainar y arreglar este mundo, hace falta también una especie de, entre comillas, crueldad divina. Hay unas formas de actuar así, así, así. Lo que tiene que hacer el rabino es arreglarle lo que el otro ya perdió, porque ya lo tenía dentro de su alma. Ahora, cuando una persona es torcida en su lógica, no tiene la más remota idea de cómo elevarse de su materialismo, y su conducta es deteriorante, y sus tendencias de forma de pensar y forma de sentir específicamente son terribles y abominantes y vomitantes. Entonces el cabalista se encuentra con una especie de malvado, de persona torcida, de persona. No hay que enseñarle, no hay cómo enseñarle. ¿Qué le va a enseñar si es un animal? Si no se elevó de una manera que es mucho más que un mono. Es una especie de monito. Mono que parece ser humano, pero es un mono. O, un, o una serpiente, o lo que quiera. No es una persona.
Por eso no hay que enseñarle, no se puede ni siquiera empezar a enseñar. ¿Entendido? Porque como dijimos, es decir, al ser una persona torcida, lo que él tiene una especie de percepción, es una percepción torcida. Y una percepción torcida no se puede arreglar. Si un pensamiento torcido puede arreglarlo. Se puede arreglar. Pero una percepción torcida, no me puedo decir lo que tú percibes como así, es al revés. No lo va a captar. No va a poder ser posible que entienda qué es lo que el rabino está explicando. Es totalmente inconcebible. Pero es una persona torcida y no desarrollada y no elevada, ni que no se comporta como tiene que comportarse, lo que uno trata de enseñarle le va a fomentar más la pudridez que le va a salvar de la pudridez que ella tiene, porque no le va a arreglar nada. Automática, nada, absolutamente nada. ¿Entendido? ¿Hay quien me quería preguntar una pregunta? Shalom, Rabino. Sí, Yahoshua desde Venezuela. sí, ¿Cómo está, Rabino? Gusto saludarle. Quería hacerle una pregunta. sí, haga. Mire, usted dice que para la formación de un niño, usted enseña, la personalidad de un niño es canalizar lo que mañana será la madurez. Uno como padre, entender los secretos de Dios, debe superar las tendencias. Me llamó la atención porque dice No entendí lo que tú dijiste. ok, en la formación de un niño tenemos la responsabilidad de formar su personalidad, canalizando lo que mañana será su madurez. Yo no lo dije eso. Lo estoy anotando recientemente. No, pero yo no lo dije. ¿Lo interpreté mal? Entonces, Puede ser, yo no lo dije así. No estamos hablando de cuál es el padre con el hijo, estamos hablando del maestro con el alumno. es que ahí voy. Bueno, pero lo entendí mal el otro. Porque, ¿qué relación tiene para poder entender los secretos de Dios? Muy simple. Los secretos de Dios se pueden llegar a entender únicamente a través de una especie de base fértil, base derecha. Al estar las raíces no derechas y no bien fuertes, lo que puede pasar es que la planta, en vez de ser una planta de que dé una buena fruta, da una perversa fruta, una mala fruta, o no da fruta. No tiene ningún sentido. Entonces, no sé qué es preferible, que no haya fruta que haya una fruta mala. Como sea, es algo que no hace favor al árbol de ninguna manera. No hace favor a la persona de ninguna manera. De ninguna manera. Es decir, cuando uno te construye un edificio, tiene que estar seguro de que la base es firme y la base está bien hecha. ¿Ok? Menos ¿cómo se dice? La torre de Pisa, que está torcida, y tratan de salvarla. Debe haber un italiano que debe haber tomado un par de vinos, un par de copas de más y le hizo al revés. En este No caso, la base es el maestro. Es lógica, elevación humana, que es entendido de la forma de a través de nuestro pensamiento elevarnos de nuestra materialidad y teología, comportamiento como debe ser y sentimiento y tendencias como deben ser. Únicamente a través de todo ese sistema uno puede empezar a aprender algo. Pero si uno no tiene esa base sólida y coherente y buena, la Kabbalah es un veneno. Un veneno. Muy simple. Un veneno, no nada más. Uno no siente cuando es tanto de veneno, pero es un veneno. ¿Entendido? ¿Qué tiene que ver la comida con esto? Para el acceso a la Kabbalah. Nada. La comida, ¿por qué comida? Porque también enseñan de que si no comes kosher, también es un veneno estudiar Kabbalah porque afecta a la manera de comer. Es lo que dicen, lo que dice Rabino Google. Sí, para un judío que tiene que comer kasher, pero una persona que no es judía no tiene que comer kasher. Pero igual seguro que las malas comidas seguro que no permiten a una persona elevarse de su materia. Le impiden bastante elevarse de su materia. ¿Ok? Bien, gracias. Seguimos. Ahora, después de ese prólogo, para poder entender qué es decir, ¿por qué hace falta esa buena base? Porque dijimos de que la lógica me hace sentir como persona
pensante, la filosofía me hace usar el pensamiento para elevarme, y únicamente después de que mi comportamiento es paralelo y mi formación ética y de comportamiento y de tendencia es paralela, llego a un nivel en el cual soy apto de recibir lo que Dios me manda. Yo no me elevo a los secretos de la Torah. Yo soy un recipiente adecuado para que los secretos de la Torah vengan a mí. Es distinto. No es un camino que uno dice, bueno, yo subo, al final voy a llegar. No. Usted puede subir, y al final no entiende nada. Se va a quedar, no va a entender. Los secretos de la Torah no son una especie de técnica que se puede enseñar en la universidad y uno termina y dice, bueno, tengo maestría de Kabbalah. Puede ser que tenga maestría de Kabbalah, pero no entiendes un reverendo pepino de qué son los secretos de la Torah. No tiene nada que ver tu maestría de la Kabbalah con los secretos de la Torah, pero nada que ver, de manera rotunda. ¿Ok? Una persona puede decir de memoria todos los libros de Ari y no entender nada más. Perrísima idea que cómo Dios maneja el mundo, que es la sabiduría de la Kabbalah, pero nada que ver. En serio, no tiene la más remota idea. ¿Entendido? Y nada más, hay que entender, la Kabbalah no nada más se ocupa de descubrir a la persona cómo Dios maneja el mundo, sino tiene una especie de mensaje también a la persona, cómo debe actuar para acoplarse en ese programa divino. La Ketorit es la Torah. No entendí. ¿Qué dijiste? ¿Quién me preguntó? Ana Laura, ¿qué quiere decir? ¿Qué quería preguntar? La Ketorit es la Torah encontrada en YouTube. No sé quién es la Ketorit, no tengo la más remota idea, entonces no puedo llegar a decir mi opinión sobre ella porque no tengo la más remota idea. ¿Ok? ¿Quiénes son? Ahora, después de entender quién es el apto de aprender la Kabbalah, hay que ver quién es el apto de enseñar la Kabbalah. Como dije al final de lo que dije ahora, la Kabbalah no es capacidad intelectual de entendimiento. No es. Es ser apto de recibir los secretos de la Torah en mi vida. Ahora, la Kabbalah también me dice qué es lo que tengo, como yo, como persona individual, y como parte de un conglomerado humano y de un pueblo, puedo llegar a cumplir con mi misión específica en el programa divino que Dios creó el mundo. Ese es el asunto. Ahora, y hay cierto tipo de, no discrepación, sino distintas entendimientos entre la Kabbalah y lo que posteriormente fue el hasidismo. Se puede llegar a decir de manera esquemática de que, ustedes vieron como en computadora está lo que se llama el programa y está la base del programa. ¿Cómo se dice en español la base del programa? La base del programa. No Windows, sino la base del Windows. ¿Cómo se puede decir? ¿Cómo se dice en español? Software. Plataforma. Sistema operativo. Ok, No, sistema operativo, ok. La Kabbalah viene a ser la base. La base. Sobre esa base hay distintas explicaciones distintas de cómo uno toma esa base y lo lleva a su vida. Distintas escuelas cabalísticas. Cuando el hasidismo, se puede llegar a entender, el hasidismo viene a ser el software, el programa específico de la persona para poder llegar a entender qué es lo que la Kabbalah quiere de mi vida. ¿Ok? Porque el asunto de la Kabbalah no es entender. Es decir, por él, la cúspide de por ahí en el hindú o en el Tao y demás es anularme frente a Dios. No, en judaísmo no es así. Uno tiene que entender cómo Dios maneja el mundo y qué es lo que uno debe hacer. Y lo que uno debe hacer, debe haber acciones, pensamientos, algo. Si uno está apegado a Dios, ¿qué estoy haciendo? Estoy apegado a Dios. ¿De qué te ocupas? Yo vivo apegado a Dios. Entonces no servís para nada, pero absolutamente para nada. ¿Usted quiere estar apegado a Dios? Ok. Arregla el sistema socioeconómico de su país, de su familia, de su vecindad.
cura enfermos, rece mejor. Es decir, el apego a Dios, es decir, haga, limpie su ropa en el lavarropa, después la cuelga, después la dobla, después la plancha, después la pone en su armario. Así puede vivir el pegado a Dios. Es decir, el apego a Dios no es una cosa que uno dice, bueno, yo me apego a Dios. Entonces, ¿qué hago? No como, no bebo, no me caso, no estoy pensando en Dios todo el día. ¿Está bien o está mal? Está mal, porque no estás apegado a Dios, infeliz. Tú te sientes que estás apegado a Dios. El desafío no es apegarse a Dios cuando uno está solo, ahí en la cúspide de un monte en el Himalaya, está sentado ahí y estoy apegado a Dios. Y hago respiraciones, y hago una especie de vipassana de los hindúes. No, eso no es apego a Dios. Está ridículo. ¿Quién es ridículo? Yo sé que soy ridículo. No tengo ningún problema en ser ridículo. Entonces, uno tiene que vivir apegado a Dios a través de que uno vive de manera material en este mundo. Es decir, cuando una persona... No, primero no me ofenda, no hay ningún problema. No se preocupe. Yo duermo tranquilo. El que me dice ridículo, me dice ridículo, me importa. La verdad, no me importa. Trato de hacerlo más fácil para que la gente entienda las clases. Entonces, el asunto es una persona ¿qué quería decir? Se me escapó de la cabeza. Vivir de manera pegada, como dijimos, es qué es lo que Dios quiere que yo haga, qué es lo que Dios quiere que yo piense. No es que Dios me anulo a Dios, no. Es decir, ¿para qué eso apega a Dios? Sí. Es decir, no, hay mucha gente que eso lo piensa, ¿eh? Y también la meditación de monjes en iglesias y demás es la misma. Es decir, hay tiempo de meditación. Si uno tiene que meditar, estar frente a Dios, es el rezo. Una vez me preguntó una persona no judía, me preguntó si yo como judío tuve alguna vez una especie de comunicación con Dios. Entonces le dije de que yo tengo 3 veces por día una comunicación directa con Dios. El tipo se me quedó así. ¿En serio? ¿Cómo lo hacen? Muy simplemente, le mostré el libro de oraciones. Yo me levanto a la mañana, me preparo y después empiezo a rezar. Voy al templo, rezo y rezo. Se empieza acá, termina acá. Pero eso no es comunicarse con Dios. Yo estoy seguro que es comunicarme con Dios. Yo le hablo a Dios y le digo a Dios, tú es así, tú. Yo no le digo a Dios, la misericordia divina, el Dios grande. No, le digo, tú eres un Dios grande. Personalmente con Dios. ¿Entendido? El rezo es la relación personal con Dios. Pero el asunto no se termina ahí. El asunto de estar puede relacionarse a través de cualquier acción material. Porque hay que entender. Si Dios somos espíritu y Dios nos puso en un mundo material, Dios, y lo que quiere Dios es que nosotros luchemos toda nuestra vida, el espíritu de nosotros con nuestra materia. Dios es un sadista que no lo inventó ni Dios. Ese no es un sadista. Porque nos pone en un mundo material. Y dice, ¿usted cuál es su misión? Pelearse con su materia toda la vida. Y mira, es una vida de perros, ¿eh? Entonces quiere decir que Dios es un sadista total. No, Dios no quiere que nosotros nos peleemos con nuestra materia. Dios quiere que nosotros vivamos en esta materia y la santificamos a través del apego a Dios. ¿Y uno cómo lo hace? A través de entender qué es lo que Dios quiere en este mundo. Ahora, seguro, no hay mucha gente apta de entender los secretos de la Torah, seguro, ni hablar. ¿Y uno cómo puede saber? A través de ir por los caminos de nuestros sabios. No hace falta saber los secretos de la Torah para entender qué es lo que uno tiene que hacer en este mundo. Seguro que si uno entiende los secretos de la Torah, va a entender más. Ahora, terminamos de hablar del asunto de quién es el que puede aprender. ¿Quién es el que puede enseñar? El que pudo aprender. Es decir, el que tiene las condiciones de aprender, llega a cierto nivel que él puede llegar a enseñar. Pero como dijimos, el ejemplo que di de médicos, una persona que tiene condiciones de entrar en la facultad de medicina no es la persona que puede llegar a ser
el rector general de la Universidad de Medicina del lugar. Seguro que él pasó, no nada más mucho más años, no nada más que él se sentó y calentó la silla y se quedó ahí sin hacer nada y bueno, llegó a ser el rector porque todos se murieron antes. No, él llegó porque se esforzó, porque sabe más, porque actuó de manera como un médico tiene que actuar y porque se elevó a tal nivel en el cual dice, bueno, nosotros le queremos dar este puesto porque usted puede ser un ejemplo de qué es lo que es un buen médico. Un médico excelente, no bueno. Y así puede llegar a enseñar a los maestros. Si es lo mismo una persona que, ¿quién puede enseñar Kabbalah? El que aprendió Kabbalah. ¿Quién puede aprender Kabbalah? Ya lo explicamos. Y únicamente que una persona que entra en los secretos de la Torah y se eleva y se eleva, se eleva, se eleva, se eleva. No nada más en pensamiento, no nada más en sabiduría, sabe más secretos que el uno. Si hay dos que aprenden, uno sabe más, entonces él es más grande. No, no. No es el más grande el que entiende más, el que sabe más, sino el que en su vida particular y pública y demás puede llegar a ser un ejemplo de la influencia de los secretos de la Torah a su vida. ¿Cómo podemos interpretar a aquellos que estudian Kabbalah sin Torah? Es decir, en nada aprovechan. Seguro, el que estudia Kabbalah cortada de la Torah y cortada con el cumplimiento que uno debe cumplir, no está estudiando Kabbalah. Está pasando bien, está divirtiéndose, nada más. Él piensa que está estudiando Kabbalah, pero no estudia Kabbalah.